vamos a preguntar nada. Adelante, pásense para adelante, no les vamos a preguntar, no es examen. Sí, gracias. Acá, mira, voy a sentar a partir de acá. Estas dos. Adelante. No les vamos a preguntar nada. Bueno, esperamos que se acomoden nuestros compañeros. No. O acá. Este nada más, ¿no? Estos dos sí. Estos dos. Amigo. Gracias. Buenos días. Buenos días a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos. Es un gusto en el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma de Puerto. Para mí es un gusto presentar esta mesa que tiene como objetivo presentar los resultados del proyecto Factores Psicosociales de Protección de Conductas, Sintomatología Depresiva y Consumo de Sustancias Psicoactivas en Adolescentes de Oaxaca. Este proyecto se enmarca en la convocatoria de la CECITI de Ciencia en Frontera 2023. Le voy a dar la bienvenida a las personas directivas de las diferentes escuelas primarias y secundarias que formaron parte de esta muestra del estudio. También voy a presentar a mis compañeras que se encuentran en la mesa para posteriormente darles la palabra. Le damos las gracias a la doctora Virginia Reyes de la Cruz, quien es la persona que nos acoge este día en Oaxaca y que es colaboradora de este proyecto. Muchas gracias, Vicky, por tu recepción, muchas gracias. Y también le voy a dar la bienvenida a la doctora Pamela Garbus, quien es la responsable de este proyecto y quien se va a encargar de dar cuenta de los resultados del proyecto. Mi nombre es Azucena Ochoa y también formo parte de este proyecto. Le voy a pasar la voz a la doctora Virginia Reyes para que nos dé la bienvenida. Perdón, voy a presentar a nuestras acompañantes de Zoom. Tenemos una parte del equipo acompañándonos vía Zoom, el doctor Fernando Bart, él es investigador de la Universidad de Baltimore en Maryland, quien es colaborador de este proyecto. También la doctora Concepción Chávez Romo, quien trabaja en la Maestría en Educación para la Ciudadanía, colaboradora de este proyecto, y nos acompaña desde la Universidad Católica de Valparaíso la doctora Paula Ascorra, quien está ahora como observadora y como en su momento, si quiere comentar o abonar algo al respecto de los resultados, le vamos a agradecer mucho sus aportaciones. Ahora sí, le voy a pasar la palabra a la doctora Virginia Reyes de la Cruz para que nos dé la bienvenida al instituto. Muy buenos días a todas y a todos y a los que nos acompañan a través de Zoom y Facebook. Bueno, para nosotros es un gusto seguir colaborando con la red, porque esto empezó a partir de una red, la red de educación, política y universidad, que tiene ya 18 años de estar funcionando, donde estamos integrados los cuerpos académicos. Y aquí es un esfuerzo entre el cuerpo académico de la Universidad Autónoma de Querétaro y del Instituto de Investigaciones Sociológicas. Son aquí
actividades que nosotros vamos fortaleciendo en esta red y que nos permiten generar este tipo de proyectos. En esta actividad lo que se trata, como bien decía la colega Azucena, es de dar cuenta de los resultados que obtuvimos en la primera etapa de un proyecto para nosotros muy interesante en cuestiones de salud mental con los jóvenes o con las adolescencias de quinto a primer año, de quinto a sexto año de primaria y primero de secundaria, en 2 municipios de Oaxaca, lo que es Jojocotlán y lo que es Oaxaca. Para nosotros hacer este tipo de actividades en el instituto es algo que nos permite también fortalecer nuestra docencia, vincular también a jóvenes a la investigación y sobre todo construir equipos que nos ayuden a ir más allá. Yo estoy muy contenta que hoy cumplamos con este ejercicio de dar esta información que hemos encontrado y hacerlo público. Muchas gracias por venir, Pamela, gracias Azu por desplazarse hasta Oaxaca, que siempre es un deleite estar aquí, pero bueno, implica dejar cosas y esto es parte del compromiso que tenemos con las niñeces oaxaqueñas. Muchas gracias, bienvenidas. Muchas gracias, doctora Miki, gracias, doctora Azu, y a los compañeros que nos siguen, nos acompañan en Zoom. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas interesadas que nos acompañan hoy. Para nosotras, como decía la doctora Miki, este es un ejercicio imprescindible para que todo lo que hacemos tenga realmente un sentido y que no se transforme únicamente en datos que circulan en la vida académica, que ese es uno de las críticas muchas veces bien fundadas que nos hacen a las personas que hacemos investigación. Nuestro más preciado objeto es el de las prácticas, las realidades de las niñeces y de las adolescencias que intentamos transformar y sumar un granito de arena a partir de estudios como el que estamos desarrollando. Yo me considero muy afortunada de formar parte de un equipo realmente interdisciplinario, amplio, internacional, podríamos decir, porque tenemos personas también que nos acompañan de otros lugares, pero también, por sobre todas las cosas, saber que este proyecto se está desarrollando en 2 estados a la vez, uno del centro, que es el estado de Querétaro, y este otro aquí en Oaxaca. Esto nos permite también profundizar en el entendimiento de una problemática tan compleja como lo es la conducta suicida y los factores asociados a la misma. Yo voy a permitir, si me acompaña con la presentación, con la primera presentación, por favor. Voy a pararme para poder compartir simplemente lo no es esa. Es la otra, por favor. Perdón. Es esta. Ok. Ok. Es esta misma. Bueno, el título del proyecto ya se lo compartió la doctora Azucena. Hoy estamos haciendo el compartir con ustedes los resultados de esta primera etapa que... ¿aquí? Sí, perdón, ya está correcto. ¿No? Perdonen, un poco torpe. Ahí está, ya, gracias. El estudio tuvo su razón de ser a partir de que miembros de este equipo veníamos trabajando hace un tiempo esta problemática y los factores asociados y hemos ido notando, lamentablemente a lo largo del tiempo, que la edad de inicio de estas problemáticas era cada vez más temprana y entonces quisimos llegar a indagar en niños y niñas de quinto y sexto de primaria que hasta ahora no habían sido partícipes de estudios de este tipo. Nosotros nos propusimos entonces conocer la prevalencia, o sea, la cantidad de problemáticas que presentan en esta temática de salud mental y factores asociados para poder diseñar de manera participativa en la etapa 2 y 3, que es la que está comenzando ahora, estrategias
con toda la comunidad escolar, niños, niñas, padres, madres, maestras, directivos, para el diseño, decía yo, de estrategias que permitan abordar las problemáticas de salud mental en el ámbito educativo. Nosotros partimos de saber que hace muchos años que la escuela enfrenta encrucijadas muy grandes respecto de las problemáticas que presentan el estudiantado y que sin embargo en muchos momentos se siente bastante aislada respecto de las posibilidades que tiene de intervenir con problemáticas tan complejas. El propósito de este estudio es diseñar estrategias y evaluar qué tanto la participación de toda la comunidad es un factor clave para poder transformar estas realidades. ¿Qué quiere decir? Que nosotros partimos de pensar que la salud mental no es solamente la presencia o ausencia de problemas, sino que también se asocia fuertemente a factores de protección. Esto es, hay niños que presentan problemas, pero hay niños y niñas que no los presentan. ¿Cuáles son aquellos factores que los protegen de este tipo de problemáticas? Y también porque pensamos en una estrategia orientada a la promoción de la salud mental y a la prevención de enfermedades, no solo de la atención de aquellas situaciones ya instaladas. Entonces, en este sentido es que para nosotras el factor participativo y comunitario en todo esto que vamos a estar diseñando es clave, porque también sabemos que los proyectos tienen una fecha de cierre y que las realidades continúan. Lo que esperamos con esta dimensión de la participación es que generemos estrategias que puedan apropiarse las comunidades escolares y continuar desarrollándolas y perfeccionándolas con el tiempo. Nosotros hicimos entonces en la primera etapa un estudio cuantitativo en el que aplicamos cuestionarios que indagaban problemáticas vinculadas a la salud mental de niñas, niños y adolescentes en quinto, sexto y primero de secundaria y los factores de riesgo y protectores asociados. Lo que vamos a estar entregando hoy, compartiendo con ustedes, son los resultados de esta primera etapa. Por eso hablamos de prevalencia, ¿sí? La cantidad de problemáticas y el tipo que se presenta en esta población específica. Como les decía, se desarrolló simultáneamente en dos estados. En el estado de Querétaro se seleccionó, se desarrolló un muestreo diferente del de Oaxaca, dadas las características que encontramos también en la estructura escolar. Nos permitió hacer un muestreo por etapas a partir de algunos lineamientos que tuvimos con las autoridades educativas en el estado. En Oaxaca hicimos un muestreo por oportunidad. La selección de las escuelas estuvo vinculado justamente a aquellas que pudimos contactar. Entonces, como les decía, el objetivo del proyecto es medir esta prevalencia de ideación y conducta suicida, sintomatología depresiva, consumo de sustancias psicoactivas y otros factores psicosociales en niños, niñas y adolescentes de escuelas primarias y secundarias públicas, para poder desarrollar de manera participativa estrategias que luego vamos a implementar y evaluar la eficacia también de manera participativa. O sea, no va a ser únicamente el equipo quien va, de investigadores, quien va a evaluar, sino la comunidad toda, la que va a evaluar qué tan eficaces han sido. Bueno, entonces, para finalizar, como les decía, en la primera etapa se hizo este aterrizaje diagnóstico, que fue en octubre y noviembre del año pasado. En esta segunda vamos a estar haciendo el diseño de intervenciones en algunas escuelas que van a ser seleccionadas. Es importante decir que no podemos trabajar con todas las escuelas porque ahora pasamos a una estrategia puramente cualitativa que requiere un miramiento muy específico de muchos factores a nivel, digamos, profundidad, y que tenemos que propiciar características determinadas para lograr una verdadera y genuina participación. Y entonces se van a seleccionar una escuela del municipio de Jojo y otra de Oaxaca, una primaria y otra secundaria también de los dos municipios, ¿sí? Ahorita les vamos a platicar qué va a pasar con el resto de las escuelas que nos han abierto las puertas y que tanto importan estos resultados también. Lo que nosotros nos vamos a comprometemos es a que una vez que termine este
eficacia de aquellas estrategias implementadas, vamos a dar asesoría a todas las escuelas que participaron, no solo en el estado de Oaxaca, sino también de Querétaro, de manera virtual para la implementación de aquellas estrategias que han sido eficaces, ¿sí? Por otro lado, también hay que decir que por el tipo de estudio, nosotros vamos a seleccionar una escuela primaria y una secundaria de cada municipio como grupo control, ¿sí? En donde no se va a hacer propiamente dicho esta intervención, sino que vamos a evaluar algunas cuestiones para calcular qué tan efectiva fue la intervención per se. Con estas escuelas, por supuesto, también nos comprometemos a la asesoría para la implementación de estas estrategias en el momento en que el proyecto demuestre su eficacia. Estas son las escuelas con las que nosotros hemos trabajado, tanto en Oaxaca como en Santa Cruz, Ojocotlán, y bueno, ustedes aquí, directivos de las escuelas, se deben de reconocer en las mismas, ¿sí? Entonces, dicho esto, quisiera cerrar mi breve presentación compartiéndoles los compromisos que nosotros asumimos a partir de llevar a cabo este estudio. En principio, que nosotros nos comprometimos, lo hicimos en la primera etapa, pero lo vamos a seguir haciendo, a entregar material psicoeducativo en cada escuela visitada, el directorio de lugares a los que se pueden acudir para recibir apoyo en el caso en que sea necesario para alguna de las niñas, niños y sus familias. Por otro lado, cada equipo está capacitado para atender situaciones que pudieran presentarse durante la jornada o situaciones que la propia escuela determine que son críticas para poder justamente dar canalización a esos efectores o servicios de salud mental. Y, como les decía, al finalizar el estudio nos comprometemos a brindar asesoría para implementar las estrategias exitosas. Y la otra es que nuestros equipos no van a asistir a la escuela nunca sin previo aviso, ¿sí? Quiere decir que aquellas escuelas con las que participemos van a acordar con el equipo que va a ir a trabajar con ustedes una vez a la semana durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, en el día y hora que se pacte con ustedes, ¿sí? Que ustedes escuelas consideren que es el espacio más pertinente. Eso para respetar de manera rigurosa los espacios escolares, que sabemos que son espacios muy celosos, que son espacios muy cuidados y que queremos sumar hacia preservar esas dinámicas escolares que son importantes por romper y sumar y no llegar a causar más ruido del que podamos resolver. Así que les agradezco mucho. Le voy a dar ahora la palabra a nuestro compañero, el doctor Fernando Wagner, que está desde Baltimore, desde la Universidad de Maryland, que es quien nos va a compartir los resultados. Es la persona responsable de todas las maravillas que los resultados puedan ir arrojando y que nos comparte con mucho interés y compromiso. Fernando, me gustaría también si tú quisieras empezar como presentándote un poco sobre tu trayectoria, explicar de dónde vienes y por qué tanto interés en trabajar en este país. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí. Yo quiero, antes de decir nada, quiero dedicar esta presentación a las maestras y a los maestros que nos apoyaron en las escuelas para hacer las encuestas con las niñas y los niños, y al equipo de trabajo de campo que lo hizo posible. Y me pone una tarea muy difícil a la doctora Galvez, porque hablar de uno mismo es siempre incómodo, pero voy a decirles que yo soy un epidemiólogo con especialidad en salud mental pública. Estudio los problemas del uso de drogas, el suicidio, la depresión, tanto en niños, en jóvenes, como en adultos, y especialmente en adultos mayores. He trabajado casi 50 años en este campo, aunque me veo mucho más joven, por supuesto, pero tengo la fortuna de haber comenzado joven a trabajar. Y para mí, yo nací en México, crecí en México,
y una de las mayores fortunas que tengo es el voto. Una relación muy fructífera, y en ocasión de hoy pues quisiera presentarles los resultados del trabajo de tantas personas que han colaborado en este proyecto. Entonces, si les parece bien, procedo a compartir mi pantalla y a mostrar los resultados. ¿Está bien? Sí, les voy a pedir que si hay algún problema de que no se escuche o algo así, que me lo hagan saber en cualquier momento para que así yo pueda ajustarme. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Entonces tengo aquí una primera transparencia que estas son la introducción, la metodología que me voy a brincar. Ya la doctora presentó las escuelas a las cuales vamos a agradecer su participación. Quiero simplemente mencionarles que del lado de Oaxaca pues, la participación de 1.361 alumnos y alumnas, y en el Querétaro sumaron no tengo el número total aquí, pero como pueden ver son está cortado la transparencia, bueno, perdón, pero son un poquito más de 1.500. Voy a comenzar para hablar sobre los factores de riesgo, y para esto vamos a decir cuál es un índice de necesidades cubiertas, y esto lo quiero tomar un poquito de tiempo para explicar, porque ahí preguntamos a las niñas y niños si sus familias tienen dinero suficiente para las cuentas o para los tipos escolares, y esto lo llamamos el índice de necesidades cubiertas. Y las niñas y niños pueden contestar nunca, pocas veces, bastantes veces, todos los días, o no sé. Y ¿qué logramos el análisis de todos los datos? Vemos que aquí, por primarias, en Oaxaca, algo así como en el municipio de Oaxaca, tuvimos de las niñas y de los niños informaron que tenían baja resolución de necesidades. Y si ustedes ven, si lo comparamos con el estado de Querétaro, pues es también muy parecido con los municipios de Calera y Tejalpan, pero no así en los municipios de Querétaro y San Juan del Río, que como ustedes conocerán, pues son los que tienen más recursos en el estado. Por el lado de Jocotán encontramos que el 14% de los niños reportaron que tienen baja resolución de necesidades. Y luego también preguntamos por la resolución de otras necesidades, pero necesidades básicas secundarias, también secundarias. Y aquí encontramos una proporción tanto en Oaxaca que pero siempre es importante mencionar que tenemos un porcentaje, aunque sea pequeño, pero importante, de niñas y niños que reportan que tienen dificultades severas para cubrir las necesidades. En cuanto a la cobertura de necesidades no básicas, bueno, pues ahí sí ya vemos un mayor número de niñas y niños que reportaron que no lo tenían. Y así en Oaxaca el 40%, y en Xochocotlan el 55% reportaron que no tenían cubiertas necesidades básicas. Y otra vez algo parecido con el estado de Querétaro. En cuanto a la secundaria, encontramos un porcentaje similar, es decir, 40 y 55% en Oaxaca. Y me estoy centrando fundamentalmente en Oaxaca para que tengamos todos los datos así. Y solo alguna vez voy a hacer una comparación con Querétaro. Todas las cuestiones psicosociales, preguntas para saber si las niñas y los niños, los estudiantes tenían síntomas de irritabilidad. Y esto es muy importante porque nos da una idea de que puede haber un problema mayor ahí. Aquí lo que encontramos es que alrededor de 1 de cada 5 niños en Oaxaca, en Xochitl, tenían una situación donde nos llamaba la atención en el nivel de primaria.
Y para el nivel de secundaria, lo que destacó es que, si bien en Oaxaca es muy parecido con el 18%, en Jojo encontramos un nivel mucho mayor de letalidad, parecido al que encontramos en Cadereyta, pero el Xocho es casi el doble de lo que encontramos en Oaxaca. Con respecto a la impulsividad, esto es cuando las niñas y niños toman decisiones así, muy impulsivamente, pues naturalmente encontramos que la mayor parte tienen, o sea, baja nivel de impulsividad, tanto en Oaxaca como en Xochotl. Pero otra vez encontramos un porcentaje menor, pero importante, 1 al 2% de ellos con el más alto nivel de impulsividad primaria y con un nivel alto en los niveles, digamos, altos, pero no extremos de impulsividad en primarias. Para secundarias, los porcentajes son, como pueden ver, entonces estamos hablando del 12 al 13% en los niveles altos y 4 y 5% en los muy altos, lo cual pues creo que esto nos llama la atención porque son, digamos, indicadores de necesidades que van a presentarse en las niñas y en los niños para cómo enfrentar los problemas que van teniendo. Con respecto a la depresión, encontramos también que el 7 y 8% de las niñas y niños presentan síntomas de depresión. Es decir, no estamos diciendo que tienen diagnóstico de depresión, pero sí presentan síntomas que son importantes a considerar y que valdría la pena hacer el diagnóstico profundo. Lamentablemente la situación es mucho más alta en las secundarias. Como pueden ver, en Oaxaca es el 7%. La problemática es mayor, realmente un 17%. Tuvimos una escala de violencia, y esto es tanto en las primarias como en las secundarias, y lo que pueden ver es que la escala tiene dos, digamos, grandes grupos de preguntas, una que tiene que ver con violencia física y verbal, y así encontramos que de las niñas y niños que participaron en Oaxaca, alrededor del 8% dijeron que han tenido esta experiencia en el último mes, que sea de violencia física y verbal, algunas o muchas veces. Esto compara con una proporción mucho menor en cuanto a la violencia social, digamos, algo que ocurría fuera de la casa, ¿no? Y en cuanto al suicidio, nosotros tenemos una conceptualización del suicidio como un conjunto de conjuntas, como un continuo de conductas que incluyen desde no conducta suicida hasta una serie de conductas que van indicando un nivel de problemática. Perdón, se cortó la transmisión, ¿verdad? Sí. Y más o menos, ¿hace cuántas horas de eso? Ok, entonces voy a retomar un poquito desde antes. Entonces vamos a volver a empezar. Ok, ahí está la conducta. Ahí. Síntomas de depresión, entonces tenemos eso, la violencia, y aquí está la conducta suicida.
Entonces, decía, teníamos indicaciones sobre la autolesión que encontramos en alrededor del 9%, tanto en Oaxaca como en Querétaro. Explicaban que estas son lesiones que se causan las niñas y los niños a propósito, es decir, no son accidentes, pero que tienen el deseo de causarse una lesión, pero no de quitarse la vida. Y esto lo hacen como una forma de negociar, digamos, la situación en la que viven de estrés, de dolor, de frustración, y entonces con esto se intentan ayudarse acá. Tenemos el siguiente nivel, es un nivel de, digamos, conducta de suicidio, pero con letalidad baja. Esto es, son personas que intentan un suicidio, o sea, tienen un intento de suicidio, no solo es piensan hacerlo, sino ya tienen un intento de suicidio, pero en realidad su intención no era quitarse la vida. A veces nos dicen que era simplemente para llamar la atención o simplemente para tener experiencia. El siguiente nivel es bueno, y estamos hablando de alrededor del 9% también de las niñas y los niños. El siguiente nivel es un nivel de letalidad media, en donde las niñas y niños tenían cierta conducta ambivalente, cierta actitud ambivalente de no me importaba si vivía o no vivía. Yo lo que quería era terminar de sufrir. Y teníamos también, lamentablemente, la situación de la conducta suicida con letalidad alta. Estas, en los casos en donde las niñas y los niños dicen sí, yo intenté quitarme la vida con el propósito de quitarme la vida. Es decir, donde no había ninguna duda de que lo estaban logrando. Como ustedes pueden ver en esta tabla, el 5% de las niñas y de los niños en Oaxaca reportaron tener este nivel de suicidio. Esto incluye niños de primaria y secundaria, por supuesto. Ahora, cuando preguntamos si en el momento actual tienen la idea de hacerse daño a propósito con el fin de quitarse la vida, los resultados que observamos tanto en Oaxaca como en Querétaro son muy similares, alrededor del 8% de los niños. Lo cual, pues como ven, más o menos, o sea, muy concordante con la información. También nos preguntamos acerca del uso de alguna droga y realmente encontramos un reporte muy bajo. Estamos hablando de niños de quinto y sexto de primaria y de primero de primaria en las primeras meses del calendario escolar. O sea, estamos hablando de niñas y niños jóvenes que están empezando, digamos, su experiencia en la primaria y la secundaria. Lo que llama la atención es el alcohol, es la sustancia más consumida. Conocemos que el alcohol es una sustancia pues, socialmente aceptada, digamos, socialmente consumida, pues es una cuestión que muchos de los niños tienen presente ahí, ¿no? Hicimos también un análisis, y este es un poco un análisis un poco más complejo, pero de cualquier manera vamos a mostrarlo. El análisis lo que busca es identificar subgrupos dentro de la población que se infieren a partir de las relaciones que hay entre las variantes. Y así lo que buscamos es identificar grupos de individuos que tienen como patrones similares en las respuestas. Y entonces, lo que busca es que nos permita identificar. Y aquí les voy a mostrar este cuadro, que me voy a tomar un poquito de tiempo para explicar. Se llaman clases latentes porque en realidad los problemas están allí, o las características están allí, pero no, las personas no llevan una etiqueta que diga que es nuestra clase, ¿no? Pero sus conductas y sus síntomas nos informan de ello. Entonces, por ejemplo, obviamente la clase más grande, el grupo más grande, y ese es el 61% de todas las que participaron en las hipótesis. Como pueden ver, son personas que no tienen mayores situaciones de autolesión, tienen algunos síntomas de depresión, tienen síntomas de irritabilidad, alguna vez han usado alcohol, casi no tienen, pero tienen algo de depresión.
Después tenemos el grupo de las autolesiones, y entonces ahí todas las personas en este grupo tienen autolesión, y vemos que tienen niveles mayores de depresión, de letalidad, mayor involucramiento en el alcohol, mayor exposición de violencia en la familia física y social, verbal, y también mayor expresión de la violencia social. Una de cada 10 personas en los escuelas, o sea, el 10%. Luego tenemos el grupo de suicidio con baja letalidad y con irritabilidad. Y entonces todas las personas en este grupo tienen suicidio de baja letalidad, pero además tienen un nivel alto de letalidad, mayor que los grupos anteriores, mayor, de mayor uso de alcohol también, mayor exposición a la violencia. El siguiente grupo que tiene depresión, irritabilidad y violencia, pues tiene estas características, ¿no? O sea, todos tienen la irritabilidad media, todos tienen síntomas, ahora la mayoría tiene síntomas de depresión, de irritabilidad, de uso de alcohol y de violencia. De hecho, es el grupo con el nivel más alto de exposición a la violencia. Afortunadamente es un grupo que solo el 6%, alrededor del 6% de los estudiantes y las estudiantes. Y finalmente es el grupo de mayor riesgo, que tiene el grupo mayor riesgo porque tiene una problemática de suicidio con alta letalidad, alto nivel de síntomas de depresión, alto nivel de irritabilidad, consumo de alcohol, alto nivel también. Y esto estamos hablando de alrededor de 9%. Entonces, como pueden ver, o sea, sí, 2/3 partes de la población está en una situación donde prevenir es inmediato, es necesario para evitar que progresen hacia alguno de estos grupos. Pero encontramos que sí, hay una serie de grupos que requieren una serie de servicios y de atenciones para que podamos evitar que progresen y lleguen a situaciones peores. Afortunadamente, también en la encuesta encontramos algunos factores de protección que son importantes y que son como cosas que nos indican en qué podemos apoyar. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con las relaciones con la mamá. Entonces, hay una serie de preguntas que tenían que ver con la comunicación, con el amor, con el expreso del amor, entonces algo de amistad, qué tanto acompañan a sus hijos. Y entonces, como pueden ver aquí, en el caso de Oaxaca, o sea, la calificación iba de 0 a 4. Entonces, una persona que dijo 4 es que está casi todas las veces, casi todos los días. Una persona que dijo 0 es casi nunca, no, nunca. Entonces, como pueden ver, encontramos un alto nivel en Oaxaca, para Oaxaca y para Xochitl, en lo que se refiere al afecto y a la disciplina en la comunicación con los padres. Muy bajo en cuanto o sea, mucho menor en cuanto a la comunicación acerca de la sexualidad. Pero en los dos casos, tanto en Xochitl como en Oaxaca, encontramos que son altos. Y lo que es interesante es ver que en Querétaro pues, encontramos una situación tan similar. Eso es para el nivel primario. A nivel secundaria, naturalmente, pues encontramos algunas diferencias, tanto en cuanto a los niveles de afecto y de disciplina, de comunicación, y también mayor comunicación en cuanto a la cuestión sexual. Otra vez encontramos que hay muchos parecidos en cuanto a la situación con Querétaro. Y entonces con la relación con el papá. Aquí, como pueden ver, los puntajes a nivel de primaria, los puntajes son menores que con respecto a la comunicación con la mamá, la relación con la mamá, pero siguen siendo similar, en Xochitl también. A nivel primaria y a nivel secundaria es similar a la situación, ¿verdad? Encontramos ya aunque sea un nivel menor de relación con los papás, pero sigue siendo elevado. Una parte muy importante fue encontrar que la mayor parte de los estudiantes se ubican
como muy bueno o bueno. Entonces los estudiantes tienen una percepción de que ellos son buenos estudiantes, que están haciéndolo bien en la escuela, tanto a nivel de primaria como de secundaria. Y luego tenemos una escala que funcionó muy bonito, muy bien, y que preguntaba por las razones de si les gustaba ir a la escuela a las niñas y a los niños. Y lo que es muy importante ver es que el 94%, 93% de las niñas y de los niños, tanto en primaria como en secundaria, respondieron que sí les gusta ir a la escuela. Este es un factor importante de protección, donde encontramos que los niños sí tenemos. Y luego teníamos razones por las que les gusta. Y como pueden ver, las principales razones por las que les gusta es una, por lo que tiene que ver con el aprendizaje, otra, lo que tiene que ver con las relaciones que tienen con sus profesoras y profesores, y luego también por las relaciones que tienen con sus amigos, que tienen amigas y amigos. También, es decir, aunque encontramos este como un factor de protector, pero sí quiero llamar la atención a ustedes de que hubo algunas niñas y niños que mostraron también que no están tan a gusto en decir cómo están aprendiendo en las relaciones que tienen con sus profesores o profesores. Y probablemente entonces sean niños a los que también estamos buscando la manera de que encuentren más apoyo social y mejor manera de relacionarse con sus compañeros. Con esto llego a decir, hay muchos más datos que presentar, pero quiero terminar hasta aquí en este momento para poderle dar paso a un espacio donde ustedes puedan compartir preguntas y respuestas y comentarios que pueden ser opinados. Ahora sí, como ese cambio y fuera. Bueno, espero, esperemos que hayan sido interesantes para ustedes estos datos. La idea es que pasemos a un momento de preguntas, de comentarios. Solamente voy a cerrar con una contextualización de lo que sigue para este proyecto. Les decía la doctora Garbus hace un rato que estamos cerrando la primera etapa. La segunda etapa consistirá en el diseño de estrategias participativas con las personas que integran la comunidad escolar. Como ustedes vieron en los resultados, la escuela significa mucho para los niños y las niñas. Les gusta ir a la escuela y tenemos que aprovechar ese espacio como un espacio protector de las situaciones que ustedes ya pudieron ver. Nuestro foco es la conducta suicida, que ustedes pudieron ver que pudiera pensarse que es un porcentaje bajo, pero si estamos pensando que es una muestra representativa, implica, imagínense ustedes la cantidad de niños y niñas que estamos hablando desde quinto y sexto de primaria que tienen algún tipo de estas ideas o conductas que ya presentó el doctor. Entonces es una situación que nos preocupa y que nos ocupa, ¿no? Para las personas que hace un rato no nombré a las y los estudiantes que están acá en la licenciatura de Ciencias Sociales y Estudios Políticos, pues es un nicho interesante de analizar qué pasa con la política educativa, hacia dónde está yendo la política educativa para atender esas problemáticas que pudieran parecer ajenas, pero siempre estamos pensando en un trabajo de un objeto complejo que tiene que ser abordado desde distintas disciplinas. Entonces, para contextualizar,
trabajo que vamos a realizar en las escuelas, también yo quiero dirigirme en este momento a las personas que están a cargo de las escuelas, porque estamos enmarcando este proyecto también en la política educativa de la nueva escuela mexicana. La política educativa de la nueva escuela mexicana parte del derecho a la educación. Entonces, el derecho a la educación entendido no solo como que los niños y las niñas aprendan contenidos escolares, sino que tengan un nivel de bienestar general, tanto cognitivo, físico, social, en todas las esferas en las que se mueven los niños y las niñas. Entonces, partiendo del hecho de que los niños y las niñas tienen este derecho a la educación y nosotras como funcionarios públicos tenemos la obligación de promoverlo, es que también estamos enmarcando este proyecto en esta política educativa de la nueva escuela mexicana. Bueno, esto es el asunto del derecho a la educación, que la idea es garantizar justamente la dignidad y el desarrollo efectivo de las personas. Muy bien, entonces, como les decía que esto está enmarcado en la política educativa de la nueva escuela mexicana, mencionarles justamente que la nueva escuela mexicana atiende dentro del eje articulado de salud, atiende justamente la salud mental, ¿no? Y hace énfasis importante en este componente, pero también acompañado del análisis de factores estructurales que afectan nuestra salud. Es decir, una persona que vive en pobreza necesariamente va a presentar, bueno, no necesariamente, pero es muy probable que presente situaciones de problemáticas de salud mental, o una persona que está expuesto a la violencia también es muy probable que desarrolle problemáticas de salud mental. Entonces, la salud mental no es solamente a nivel cognitivo, ¿no? O a nivel individual, sino tenemos que ver todos como sociedad para tener un bienestar como lo plantea el plan de estudios. Entonces, la escuela, como ustedes han pasado ya, las personas que están en licenciatura, han pasado ya por un recorrido de su experiencia escolar. Ubíquense en sus escuelas. ¿Cómo la pasaban bien en sus escuelas? ¿Qué era lo que les hacía sentir bien en sus escuelas? Entonces, eso es lo que tenemos que promover en las escuelas, esas relaciones, esas redes, esos valores de amistad, esa relación con los profesores que, como ustedes pudieron ver, tiene un alto porcentaje de positividad el hecho de que haya una buena relación con sus profesores. A los niños y niñas les gusta ir a la escuela por esa relación que probablemente no encuentran en otros espacios. Entonces, por eso consideramos que estoy regresando, que en la escuela la convivencia en sí misma es un factor en donde podemos posibilitar la mejora de la salud mental a través de mejorar las relaciones, a través de articular acciones en donde toda la comunidad escolar esté involucrada. Y bueno, consideramos entonces que la escuela es un entorno que puede ser protector. ¿Por qué consideramos esto? Porque necesitamos crear comunidad en la escuela, necesitamos que los integrantes se sientan aceptados y valorados. ¿Qué mejor llegar a un espacio en donde pasamos mucho tiempo de nuestra vida, en donde nos sintamos parte de ese espacio, en donde nos sintamos bien acogidos, ¿no? Por eso les hago referencia a cuáles son las experiencias que hemos tenido como estudiantes y qué bien se siente cuando llego a un espacio donde me siento parte de ese espacio, donde incluso las opiniones que yo pueda tener o las iniciativas son tomadas en cuenta. Justo tomados en cuenta, donde se promueve la participación de todas y todas. Estamos hablando de una participación en donde no sea una participación que implique solamente que levanto la mano y ya considero que estoy participando, sino tener iniciativas,
actividades, toma de decisiones. Yo les quiero poner a reflexionar ya a nivel universitario, ¿en qué participan ustedes como estudiantes? Ustedes proponen, hacen cosas, lo mismo estamos esperando en la educación básica, que sea una participación activa y muy comprometida de los estudiantes y de toda la comunidad escolar, porque este proyecto contempla también a padres y madres de familia. También un espacio en donde se rechazan todas las formas de violencia. La violencia la tenemos muy naturalizada, ¿no? Y hacemos a veces comentarios o bromas que son violentas y nos reímos, y entonces eso lastima a los demás. Lo que queremos es que se rechace cualquier forma de violencia, y eso genera también igualdad sustantiva. Y también un elemento que estamos considerando que tenemos que repensar es la cultura adultocéntrica que tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las decisiones son desde el punto de vista adulto, ¿no? Y sobre todo pensando en niños y niñas que están en la educación básica. No hay oportunidad de que se tome en cuenta la opinión de los niños y niñas para tomar decisiones incluso de la organización de la propia institución escolar. Entonces, por eso es tan importante la participación de las escuelas, y no con esto queremos decir que las escuelas sean las responsables, ¿no? Pero sí hay algunos aspectos que tenemos que retomar como instituciones escolares, por eso quise mostrar la política educativa de la nueva escuela mexicana, porque en la política educativa está enmarcada, ¿no? ¿Qué sí podemos hacer como instituciones escolares para poder promover una mejor salud mental y bienestar, sobre todo de toda la comunidad escolar? Porque aquí no solamente estamos hablando de niños y niñas, sino también de docentes, padres y madres de familia. Entonces, bueno, con esto terminamos la presentación y pasaríamos como a una ronda de preguntas, comentarios, dudas que tengan acerca de lo que se presentó, o pues no sé, algún comentario general que quieran realizar igual a nuestros colegas que están en el Zoom o acá en la sala. ¿Hay algún comentario, duda acerca de lo que se presentó que quieran que revisemos? Adelante. ¿Algún comentario? Sí, por favor. Hola a todos, compañeros, buenos días a todos. Tengo una pregunta: si en este estudio tienen algún indicador sobre el tema del suicidio en cuanto a hombres y mujeres hablando de la adolescencia, si hay alguna especie de indicador de ese tema. Gracias. Bueno, ¿quieres comentar? Fernando, ¿nos escucha? No sé si escuchaste la pregunta sobre la diferencia entre hombres y mujeres en nuestro estudio respecto a la conducta suicida. ¿Pasamos para que tú respondas o quieres que continúe? Ahí va. Sí, en términos generales, o sea, sí escuché. Pido disculpas porque se fue creo que sería mejor
Pamela, si ustedes contestaran las preguntas, porque me temo que se va a cortar otra vez. ¿Podemos cambiar el micrófono? Sí, ok. En términos generales y en el sentido estricto, este estudio no se contradice hoy con esos estudios. La conducta suicida tiene una mayor prevalencia de intentos en las mujeres y de suicidio consumado en los varones. Significa que las mujeres suelen tener mayores intentos fallidos, de estos que también podemos identificar cuando el doctor decía: esa vez que te hiciste daño, tenían la intención de quitarte la vida. En esa respuesta puede existir un sí y que sea fallido, puede existir un no quería seguir sufriendo, ¿sí? En varones suele haber menos intentos, pero aquellos actos que atentan contra la vida lamentablemente suelen ser más eficaces. Esto también tiene mucho que ver con otros factores asociados, como la impulsividad que se da mayormente en varones, como la sintomatología depresiva que se da a veces de manera mucho más silenciosa en las mujeres. Entonces, sí existen muchos estudios, y en este sentido no muestra datos contrarios, sino que se sostienen ellos mismos que existe una diferencia respecto de las características de la conducta suicida, tanto en niños como en niñas, y en las consecuencias también. También existe respecto de los métodos, que es un tema muy delicado, de que se prefiere no dar demasiados detalles, digamos, pero podríamos decir que también respecto de la utilización de medios para el intento hay diferencias también llamadas. Gracias. Bueno, buenos días. Mi pregunta, es al doctor Fernando, pero quizás ustedes también lo conozcan. Si ha habido ya algún centro donde hayan intervenido con acciones concretas sobre esta situación de pensamientos suicidas, quizá no en primarias, pero a lo mejor en secundario, que hayan tenido ya ciertos resultados o opciones, porque a veces hay cierto material en internet que puede uno consultar como para saber los proyectos de redes, ¿no? Como ustedes. Es una muy buena pregunta. Existe muchísimo material y se han llevado a cabo muchísimas experiencias que incluso nosotros podríamos compartirles, que pueden seguir. Lo que sí es preciso mencionar que lo novedoso que tiene este estudio es que justamente aplica algo que es inédito, que es el diseño participativo de acciones. En general lo que ocurre es que los profesionales de salud mental llegamos a los centros a decir qué es lo que hay que hacer. Y si uno hace una revisión histórica respecto a este tipo de intervenciones, no solo en términos de la conducta suicida, también en términos, por ejemplo, de prevención del consumo, en términos de salud sexual y reproductiva, vemos que existen infinidad de acciones que se destinan en las escuelas y que las problemáticas no necesariamente disminuyen. Quizás sí en uno, en dos, y eso está súper bien siempre, pero lo que nosotros estamos buscando es el empoderamiento de la comunidad escolar respecto de la posibilidad de agencia de hacer algo y nosotros ser instrumento para eso, no llegar a decir qué hay que hacer. Por supuesto, quienes estamos atrás de este proyecto, como les decíamos, es un equipo multidisciplinario que tiene saberes de muchísimas disciplinas diferentes que nos permiten recuperar aquellas estrategias que sí han funcionado, pero ponerlas al servicio de la participación. Gracias. Yo, para responder tantito a lo que comenta la maestra, también nosotros cuando fuimos a hacer el levantamiento del cuestionario llevábamos una lista de todas las instituciones que estaban
cercanas a estos jóvenes, ¿no? Y entonces dejamos por parte del municipio, del gobierno del estado, porque está muy cerca Jobo de Oaxaca, y algunas ONGs que nos encontramos. Todo ese material se le entregó a quienes respondieron el cuestionario y dejamos alguna información para los profesores también. Y lo importante de esto es que nosotros nos percatamos que aunque estén las instituciones allí, muchas veces no van estas familias con sus hijos. Por eso este proyecto es tan importante, porque busca ir a la escuela, trabajar ahí con ellos. Por eso agradecemos mucho a todos aquellos que abrieron las puertas para poder hacer este levantamiento, y gracias a eso pues ahora tenemos estos resultados, ¿no? Y por eso lo estamos compartiendo aquí. Pero sí hay algunos, pero no han dado, podríamos decir, el resultado que esperemos, ¿no? O esperábamos. Algo también que nos pasó en el levantamiento de estos cuestionarios es que nos encontramos que nosotros ya teníamos una escuela para ir cuando se presentó el suicidio de un chico de secundaria. Entonces ya no fuimos, porque llegar también y levantar información ahí, pues estaba la comunidad en shock, ¿no? Y aparte, no sé si ustedes se enteraron de todo lo que se vivió con este chico aquí por la escuela tecnológica, ¿no? Ajá. Y luego, por ejemplo, en otro municipio fuimos, y en otra comunidad, y ahí había pasado también el suicidio de una niña, y no se sabía, quedó como muy encerrado. Entonces también esto nos demuestra que los datos a veces que manejamos, como veíamos la semana pasada aquí también, que estuvimos trabajando la violencia, es que a veces una cosa es el dato que encontramos y otro el que está en las fuentes, ¿no? Entonces eso también es algo importante que tenemos que analizar. Gracias. Le voy a dar la palabra a la doctora Paula Ascorra, de la Universidad Católica de Valparaíso, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, para que nos haga un comentario, y después, si hay alguna otra pregunta en la sala, continuamos. ¿Se escucha? Sí. Ahí de nuevo. Sí, Ahí sí, ¿o no? Sí. Sí, se escucha muy bien. Perfecto. Nos está agradeciéndoles y felicitarlos a la escuela participante, a ustedes que han dirigido el proyecto, porque es un proyecto súper necesario e importante. Quiero hacer alguna observación y comparación con lo que nos está pasando en Chile. Compartirles que también está siendo un tema muy importante con pandemia, el tema de la salud mental. Yo creo que es el mundial, más allá de Chile y México. Y como lo que encuentro muy relevante es el enfoque participativo de niños, porque son los mismos niños los que autorreportan su respuesta. Y esto que puede ser así como obvio, la verdad que no es obvio, porque muchas de las encuestas en bienestar infantil le preguntan a los adultos cómo están los niños. Desde hace pocos años se empieza a avanzar en autorreporte de niños en bienestar. Pero el tema de salud mental, esto es menos explorado aún, porque es difícil preguntarle a la salud mental con respecto a niños. Entonces, esa es una innovación que encuentro como interesante. Respecto a los factores protectores, también el comentarles que en Chile, a diferencia un poco de lo que está pasando en México, creo que la encuesta mexicana es muy interesante porque tiene un enfoque bien comunitario. En Chile nosotros hemos instalado al interior de la escuela los programas de integración escolar, que se llaman PIN, Programa de Integración Escolar, que atienden estas demandas, ¿ya? Pero en alguna medida lo que nos ha costado mucho es vincular a la escuela con la comunidad. Entonces, en la comunidad estoy entendiendo la participación de los padres, de las madres, pero también de otras organizaciones civiles, el consultorio de salud, que puede dar apoyo, etc. Entonces, creo que ahí hay un tema que podríamos aumentar. Como factor de apoyo, ustedes tenían la relación entre estudiantes, ¿ya? Porque tenían la vinculación con la mamá, con el papá, que eso en la escuela puede ser poco, en la escuela sí puede ser mucho las relaciones entre estudiantes. Y ahí comentarles que nosotros hicimos un estudio este año, desde el 2014 al 2024, o sea, abarcamos 10 años, con una encuesta, y vimos cómo el clima escolar, que tiene que ver con las buenas relaciones entre pares, modera esta relación que hay entre que se prevé que haya violencia física y la salud mental. Solo que les quiero comentar que para nosotros está siendo fundamental en la escuela velar por este tema del clima escolar,
porque es una variable protectora, absolutamente protectora de la salud mental. Y lo otro que vimos, que la autopercepción positiva del rendimiento académico, el comportamiento académico, también media la relación ¿ya? Entre violencia y salud mental, o sea, también es importante. Incluso estamos avanzando en pensar que el componente que tanto en Chile tenemos separado, por una parte el crimen escolar y por otra parte el rendimiento académico, debiéramos empezar a interpretarlo conjuntamente porque interactúan entre sí. No sé si estoy siendo muy técnica, Azucena, pero para la escuela, no sé si me hacen preguntas o tú traduces lo que quise decir, pero para los colegas profesores, lo relevante que es trabajar el clima escolar como variable protectora de salud mental, porque los chicos ahí encuentran acogida en algún compañero o en algún adulto, y eso es muy preventivo. Y también el tema de las notas, que cómo comunicar y respetar las diferencias en la velocidad de aprendizaje, porque lo que nos moviliza en Chile es una baja autoestima académica, aquellos niños que tienen malas notas muestran mayores síntomas ansiosos, depresivos, mayor aislamiento, se autoexcluyen, entonces también tiene una variable de riesgo. Por eso postulamos empezar a hablar de entender que el aprendizaje, ya sea del lenguaje, la matemática, también es afectivo del individuo. Eso es solamente. Bueno, muchas gracias, Paula. Muy interesantes tus observaciones. Yo creo que después hablaremos al respecto de hacer un comparativo, porque hay cosas bien interesantes, o un estudio no comparativo, comparado tal vez. Acá tenemos una pregunta. ¿Hay una pregunta por acá en la sala? Sí, muchas gracias. Buenos días. Quería hacer una pregunta, ya retomando un poquito todos los temas. Entonces, ¿podríamos decir que este tema de hablar y escuchar podría ser un punto de inflexión importante para todos estos temas? Eso sería mi pregunta. Me parece súper interesante tu pregunta y muy pertinente, porque justo estamos abonando o queremos abonar a eso, que haya espacios de diálogo y escucha. Ese es un factor también que consideramos que puede ayudar a prevenir y promover la salud mental. Así es que es importante fomentar estos espacios de diálogo entre estudiantes, pero también intergeneracionalmente, porque es bien importante que las personas adultas dialoguemos con los jóvenes y poder llegar a tomar acuerdos, a tomar acciones. Así es que sí, es un factor de inflexión importante. Bueno, yo creo que también ustedes, como del primer semestre, que vienen llegando de otras comunidades, a lo mejor pudiéramos crear un espacio aquí en el instituto, ¿no? Y podríamos, lo pueden quizás liderar ustedes, invitarnos a nosotros. La cuestión es generar este punto de encuentro, que vaya, como decía Azu, ¿no? Ahorita en su presentación, que generar comunidad, integrarnos y no vernos así, cada quien viene y ya se retira y no hay una compartencia y no hay una convivencia que les permita también a ustedes poder enfrentar su situación como estudiantes. Nosotros hemos hecho estudios aquí con estudiantes que vienen de comunidades indígenas y a veces no saben ni desplazarse en los medios de transporte, ¿no? Entonces podemos generar una comunidad con los de primer semestre para apoyarnos entre todos, ¿no? Yo creo que eso sería un papel muy importante, Vero, desde la coordinación de docencia, para empezar a generar este diálogo activo, ¿no? Y no solo mirar a los chicos que están en la educación básica, sino también a los que tenemos aquí en casa, ¿no? Como en el caso de ustedes. Sí, maestra. Bueno, comentaba que tuve una experiencia hace unos años, tuve la oportunidad de compartir con alumnos que eran practicantes de escuela normal y dentro del equipo eran 12 y uno de ellos a veces no asistía y a veces
tenía algunas complicaciones en su práctica y los mismos compañeros nos dijeron que estaba en ese lapso de tener esta conducta suicida. Entonces también para poner ojo en esa, que no es exclusivo, como decía el doctor Fernando, ¿no? Que hasta puede ser a la edad adulta, ¿no? De la tercera edad incluso, ¿no? Buenos días. Tengo una pregunta, que es si creen que hay un tipo de... Bueno, en secundaria no lo veo tan probable, pero más en primaria, el hecho de que los niños, bueno, jóvenes niños prácticamente a esa edad, muchos a lo mejor no saben exactamente lo que están sintiendo, entonces creen que hay margen de error, de que alguien en verdad sí esté pasando por una situación peligrosa, que a lo mejor no tenga tanto la inteligencia emocional como la sensibilidad para externarlo aún en una entrevista que sea anónima. Me voy a permitir retomar el comentario de la maestra y luego es bien interesante lo que usted plantea, maestra, porque lo más importante que nosotros planteamos todo el tiempo es que el interés por las infancias y las adolescencias es ahora. Nos importa que hoy transcurran por una etapa vital de la mejor manera para poder obtener el mejor desarrollo posible y el ejercicio de todos los derechos que están asociados a esas etapas. Pero también hay otra realidad, y es que el 50% de las problemáticas que presentan los adultos se instalan en edades tempranas. Entonces, la detección temprana de estas problemáticas también favorece el desarrollo esperado para los jóvenes y adultos. Y esto trae otra cuestión, es que nosotros indagamos infancias y adolescencias justo por estas características, porque vemos que cada vez es más temprano en la edad, que hay un aumento en este tipo de problemáticas, pero que también sabemos que al estudiar adultos y encontrar que sus etapas empezaron tempranamente, digamos, sus problemáticas empezaron tempranamente, nos obliga a actuar hoy. Lo que no significa que desconozcamos que también los propios maestros, no solo los estudiantes para maestros, presenten problemáticas, porque también son personas que forman parte de un entorno psicosocial determinado, y los padecimientos no son individuales. Los padecimientos se encarnan, se viven y se sufren y se resuelven de acuerdo a cada una de las sociedades en las que las personas se desarrollan, ¿no? Entonces es bien interesante lo que usted plantea respecto de que no se trata de que es porque la infancia, que son los únicos actores, digamos, las únicas personas que presentan estas problemáticas, sino que estamos hoy intentando mirar hacia la prevención para la vida actual de estas infancias y para la vida adulta. Y respecto a lo que plantea el compañero, es una pregunta sumamente relevante e interesante. Fíjate que nosotros, es la primera vez que aplicamos este mismo cuestionario a niños de quinto y sexto. Entonces, un poco era justamente la pregunta. Hemos buscado adaptarlo, pero los resultados nos indican. El cuestionario que se utiliza es un cuestionario que se ha utilizado ampliamente y que está desarrollado incluso por el doctor Fernando, por el maestro Alberto Jiménez Tapia, por la doctora Catalina González Forteza, que ellos dos últimos son del Instituto Nacional de Psiquiatría y han desarrollado hace muchísimos años este instrumento y han ido perfeccionándolo, y esto quiere decir que sabemos que mide lo que dice medir, que eso es lo más importante del instrumento. Cuando nosotros bajamos a la población más chica, en algún punto también buscábamos saber si este instrumento era pertinente, y los resultados nos demuestran que sí. Lamentablemente son tan coherentes los resultados respecto de estas problemáticas que podemos decir que miren lo que dice el médico. ¿Qué quiere decir? Que no existen datos que nos hagan pensar que quizás hay o un subregistro, que siempre existe un poco, por supuesto, aquel que no habla del tema aún cuando se lo preguntan de manera anónima, y
puede haber, por supuesto, siempre hay un margen de error en este tipo de instrumentos, pero podríamos decir que lamentablemente mide lo que dice el EBIT, yo digo lamentablemente respecto a los resultados, pero también hay otra cosa que es muy importante y hay que identificar, que los niños saben, los niños y las niñas saben qué les pasa, y si se les preguntan, saben decir. Los niños y niñas tienen menos problemas para hablar de la muerte que los adultos. Nosotros muchas veces tenemos más miedo de preguntarle a un niño, a una niña, si está pensando en eso, que lo que el niño o niña esté dispuesto a responder. Y empezar a desnaturalizar este tema del tabú y empezar a poder hablar claramente de la muerte, de la idea de muerte, al revés de lo que pensamos siempre, que es no sea cosa que le vayamos a dar ideas. Eso permite, el primer punto es que si tú le preguntas a un niño si piensa en la muerte, lo primero que va a pensar, si ese niño alguna vez lo hizo, es que si entonces se lo preguntan es que no es tan extraño hacerlo, porque por algo se lo preguntan, no soy yo solo, sino para que me lo van a preguntar. Segundo, que al preguntar y hablar de eso está demostrado que produce una baja de ansiedad respecto a ese tema. ¿Por qué? Porque en general las personas, incluso adultas, que piensan en la muerte, suelen vivirlo con una cuota de ansiedad muy grande respecto de que no saben qué hacer con ese pensamiento. Hablar de eso es también muy importante, no tenerle miedo a hablar de esos temas, tampoco con las infancias, porque como lo decía la doctora recién, nosotros tenemos que saber que las y los niños saben qué les pasa y tienen ideas sobre cómo resolver. Estamos acostumbrados a que no saben que nosotros les vamos a contar con qué sufren, de qué sufren, cómo lo tienen que resolver. Pero cuando nos sentamos a hablar con ellos, las respuestas realmente son extraordinarias y tenemos que preguntar más. Nada más para complementar lo que acaba de decir la doctora Pamé, es que muchas veces los adultos somos los que no les creemos a los niños lo que nos dicen, a las niñas lo que nos dicen, entonces hay que estar muy atentos y justamente nuestra apuesta es a eso, a que los niños y niñas sean los protagonistas de las acciones que ellas y ellos piensan que les favorecen, ¿no? Entonces, por eso hablábamos de la cultura adultocéntrica, porque siempre estamos pensando en función de adultos y estamos pensando lo que se supone que como adultos creemos que es bueno para los niños y niñas, y pocas veces les damos la palabra y les hacemos partícipes de lo que les afecta directamente. Entonces, me parece que la pregunta que hiciste es muy, muy importante para poder pensar hacia dónde va este proyecto. Te agradezco la pregunta. Yo creo también que hoy los niños y las niñas y todas nuestras niñeces están bien informadas. Muchos tienen, algo que veíamos es que tienen el uso del celular y hay muchas cosas que ellos están preguntando allí y hay muchas cosas que están tomando decisiones también de lo que están consultando, lo que ven. Eso también nos llamó mucho la atención como parte de los resultados de este proyecto. Que hay 3 tipos de programas en los que los niños están muy focalizados. Y allí hay violencia, allí hay muerte, allí hay una cuestión que se va construyendo también, y yo creo que esto también es importante trabajarlo, ¿no? Entonces, sí, es importante también hacer este diálogo con ellos, ¿no? Bueno, pues hemos llegado al final de la sesión. Les agradecemos muchísimo su asistencia, sus preguntas, que fueron así para que pensáramos todos en esta sala. Les invito a que las personas que no se registraron nos hagan favor de registrarse. Y bueno, pues aquí estaremos en contacto a través de la doctora Vicky para quien tenga, quiera mayor información. Les agradezco a mis compañeras, la doctora Paula Ascorra, la doctora Conchita Concepción Chávez y al doctor Fernando Barden por su participación y asistencia a este Zoom. Muchas gracias, doctora Pamela, doctora Vicky. Y a las personas directivas de las escuelas les pedimos si nos pueden esperar un momentito. Muchas gracias, que les vaya bonito, buen día.